través de la palabra del Señor. Agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, porque en medio de toda esta situación de pandemia no dejaron de congregarse virtualmente. Y aún en medio de toda esta situación, eh, siguieron desarrollando el nombre que lleva su iglesia, la fe, y con la ayuda del Señor un día nos podemos reunir en nuestro templo para, como decía el hermano, en la posibilidad darnos un abrazo de bienvenida, un abrazo caluroso y de una u otra manera brindarnos calor los unos a los otros. Ir a la iglesia de la fe representa para mí un reto, y un reto porque allí es miembro quien fue mi profesor de pedagogía, de corrientes pedagógicas, de antropología, de sociología, de un montón de materias. No sé si ya está conectado el profesor Johnny Ríos. Él me dio un poco de materias y yo creo que estará evaluándome a ver si aprendí sobre pedagogía. Ahí está, ¿ve? Mi profe, Dios me lo bendiga. Un gusto verlo otra vez. Así que espero que no me ponga menos de 4. Iglesia de la Fe, gracias damos al Señor, glorificamos el nombre de Dios porque han seguido avanzando en el cumplimiento de la misión, y hoy ver a esos 3 nuevos miembros que se agregan a la iglesia nos llena de grande gozo, de gran felicidad, porque todo esto nos dice que el Evangelio se está predicando y que nuestro Señor Jesucristo está viniendo a buscar a su pueblo para llevarnos al reino eterno de Dios. Hoy, como lo hablaba nuestro hermano Hogli, el tema lleva por título Huesos que dan vida. Saben, familias, muchos hoy, aun cuando están aquí frente a una pantalla, nuestro corazón se siente dolido, nuestro corazón se siente herido y nuestra mente está llena de ansiedad y de preocupación. Cuando recibíamos el 31 de diciembre del año anterior, no esperábamos que este año iba a llegar con un virus. Ninguno de nosotros esperaba que por más de 5 meses íbamos a estar confinados en casa. Por eso cuando vemos en las cámaras, muchos han tenido el temor de ir a una peluquería y están con el cabello bastante largo. Gracias a Dios yo tengo una máquina y como los negros con las uno nos pasamos la máquina, ya salimos para la tonería y pintura. Muchos estamos enfrentando duelos porque muchos han perdido su empleo. Muchos recibieron la llamada del jefe que les decía, mira, la empresa no da más, así que hasta aquí llegamos contigo, vamos a cerrar la empresa. Otros hemos tenido que vivir el duelo de escuchar la noticia de seres amados que fueron contaminados y no pudieron resistir y fueron llamados al descanso. Nuestros hijos han tenido que vivir el duelo de no ir a la escuela, de no jugar con sus amigos, de no divertirse en el parque, de no jugar un partido de fútbol. Los maestros incluso han tenido que enfrentar duelos, el duelo de no ver a sus estudiantes cara a cara. Han tenido que reinventarse, han tenido que trabajar el doble porque hay que hacer un video para que el alumno entienda de manera más fácil. Han tenido que preparar las clases, enfrentarse al desafío de una pantalla, grande el desafío. Ninguno de nosotros pensó que el mundo, que la vida nos iba a cambiar. Pues estábamos, sí, esperando un cambio de vida, pero el cambio de vida que esperábamos era irnos pronto a casa. Pero llegó este virus y empezó a traer situaciones difíciles y tristes para nuestros corazones. Pero yo glorifico el nombre de Dios, porque en la lectura bíblica del Salmo 57, versículo 1, el salmista David, desde lo profundo de su corazón, allí cuando estaba en esa cueva huyendo de Saúl, David eleva su vista al cielo, como en esta hora de la mañana, ya tarde, cada uno de nosotros la vamos a elevar. Y cuando David, huyendo de la persecución de Saúl, quien buscaba su vida para acabarlo, para destruirlo, David levanta su vista al cielo. Y cuando David levanta su vista al cielo, escribe en el versículo número 1,
ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia de mí. Es lo que el mundo hoy está clamando, por misericordia. Señor, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Qué bendición. Qué bendición es saber que en medio de las dificultades, en medio del temor, en medio de la ansiedad, en medio de la incertidumbre de lo que nos depara el futuro, la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de la fe, la familia Ríos, la familia Solano, la familia Rubio, la familia García, cada uno de nosotros ha puesto su confianza en Dios. Y David lo dijo, en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase los quebrantos. Amén. Si ya nos tuviéramos que desconectar de esta pantalla, creo que este versículo nos conforta. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen todos los quebrantos. Huesos que dan vida. Quizás cuando vamos al libro segundo de Reyes, en el capítulo 13, versículo 20, será un versículo que por primera vez nuestros ojos van a pasar por allí. Y el segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 20, nos habla de la condición que estaba viviendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, el pueblo apartado por Dios, el pueblo de especial tesoro. Resulta que el pueblo de Israel ahora estaba enfrentando un momento de duelo, un momento de tristeza, un momento de angustia. Israel a cada nada era asediado por los moabitas. A cada nada el pueblo de Israel era asediado por los sirios. A cada nada el pueblo de Israel era invadido por pueblos extraños. La cosecha del pueblo era robada. Si van conmigo al capítulo 13 de Segundo de Reyes, versículo 4, nos dice la palabra del Señor, pero Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo escuchó porque había visto la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. El pueblo de la promesa de Dios, el pueblo llamado para ser especial tesoro por parte de Dios, ahora en cada momento era afligido por el pueblo de Siria. En cada momento el pueblo de Israel se encontraba amedrentado. Los sirios llegaban con bandas armadas, invadían al pueblo de Israel, robaban la cosecha, robaban sus pertenencias y el pueblo quedaba y se iban los sirios con aquel botín. Y ahora cuando vamos al versículo 7 dice, a Joacás no le había quedado gente. Tremendo. El rey sin gente, el rey sin quien lo defendiera. A Joacás no le había quedado gente, sino 50 hombres de a caballo. Miren qué triste. El pueblo de la fortaleza con solo 50 hombres de a caballo, versículo 7, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había reducido a polvo del que se pisotea. Qué triste condición la del pueblo de Israel. No solo los sirios robaban su cosecha, no solo los sirios robaban el botín, ahora solamente tenían 50 hombres de a caballo para defender al pueblo, 10 carros de caballo y tan solo 10,000 hombres de a pie. ¿Dónde estaba la fortaleza del pueblo de Israel? El pueblo de Israel se encontraba quizás sin esperanza. El pueblo de Israel se encontraba sin fuerzas humanas para combatir a los enemigos. El pueblo de Israel se encontraba desanimado. El pueblo de Israel se encontraba
bajo la indominia de la invasión del pueblo sirio, el pueblo de Israel se encontraba desesperado. El pueblo de Israel se encontraba, estimados hermanos y amigos, quizás como cuando uno se encuentra en un laberinto sin salida. El pueblo de Israel se encontraba sin esperanza, desanimado, desalentado. Pero saben, el versículo 20 de Segundo de Reyes 13 tiene una noticia aún más triste. El versículo 20 de Segundo de Reyes capítulo 13, allí en sus Biblias lo pueden buscar, dice: Eliseo murió. Tremendo. El profeta, el que comunicaba al pueblo la voz de Dios, el que comunicaba al pueblo el camino que debía seguir, el que comunicaba al pueblo la voluntad del Dios de lo alto, aquel que representaba la presencia de Dios en el pueblo, había muerto. ¿Se imaginan ustedes un pueblo sin voz de Dios? ¿Se imaginan ustedes un pueblo sin profeta? ¿Se imaginan ustedes un pueblo sin guía espiritual? ¿Se imaginan ustedes la iglesia de la fe, sin un guía espiritual, sin sus ancianos, sin sus líderes, sin un pastor? ¡Qué caos sería! La palabra de Dios dice que murió Eliseo y lo sepultaron. No se sabe cuánto tiempo llevaba Eliseo allí sepultado, pero la palabra dice que un día cualquiera del pueblo de Israel había muerto un joven, había muerto una persona. Tampoco la Biblia registra el nombre de este ser, solamente nos da pinceladas. Y la palabra dice: ya entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Tremendo. Y dice el versículo 21: aconteció que estaban unos sepultando a un hombre. Era un entierro. Ya hacía un tiempo Eliseo había muerto, lo habían sepultado. Ahí estaban los huesos secos de Eliseo. Pero ahora, en el año, entrando el año, del pueblo de Israel, iban al cementerio a enterrar a un hombre. Y dice la palabra de Dios: iban a enterrar a un hombre cuando súbitamente vieron una banda armada. Mientras llevaban aquí en sus hombros el sepulcro, mientras llevaban en sus hombros el cuerpo sin vida de aquel hombre, de repente a la distancia veían que venía una banda armada, con espadas, quizás con piedras, con palos, con las mejores armas de los moabitas, venían a invadir al pueblo de Israel. Pero miren, aquellos que iban a enterrar a aquel difunto, de repente vieron a la distancia que venían bandas armadas de moabitas a invadir a Israel. Y miren lo que ocurrió. ¡Qué susto el de estos hombres! Arrojaron el cadáver del muerto en el sepulcro de Eliseo. Lo tiraron allí. Y tan pronto tiraron al muerto que estaba sobre sus hombros, sobre el sepulcro de Eliseo, salieron corriendo. Como decimos coloquialmente, paticas, ¿para qué te tengo? Cada quien corría para refugiarse en casa. Cada quien corría para proteger su vida. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Y cuando el muerto, escuchen bien, mi hermano, palabra de Dios. Y cuando el muerto llegó a tocar los huesos de Eliseo, ¿qué dice la palabra? Revivió y se levantó sobre sus pies. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel muerto tan pronto frotó los huesos secos de Eliseo, aquel muerto se levantó. ¿Y qué creen que hizo el muerto? Pegó a correr también. Ahora imagínense aquellos que venían al cementerio, estaban corriendo de la banda armada de moabitas.
Pero cuando miraron atrás, vieron que el muerto también venía corriendo tras ellos. Así que yo me imagino que la gente corría, pero decía, ¿y qué pasó? Ese no era el difunto, no era el muerto, se levantó, viene corriendo tras nosotros. ¡Qué historia tan impresionante! Huesos te dan vida. ¿Quién era Eliseo? Eliseo significa Dios es salvación. Eliseo fue el sucesor de Elías, fue un gran líder. Recordemos que Eliseo decía, oye, Elías, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo, mira, si me ves cuando vaya el cielo y cae la capa sobre ti, te será dado. El ministerio de Eliseo duró 60 años. Elías, según manifiesta la Biblia, realizó 16 milagros. ¿Saben cuántos milagros registra la Biblia que hizo Eliseo? 32. Eliseo erradicó el culto a Baal. Eliseo fue asesor de los reyes, amigo de la gente. Eliseo vivía en plena comunión con Dios. Porque imagínense ustedes, para que los huesos de un hombre den vida, significa que ese hombre vivió una vida de entera comunión al Padre. Eliseo hizo milagros como sanar las aguas, multiplicar el aceite de la viuda, resucitar al hijo de la tsunamita, quitó el veneno de la olla. Fue un instrumento en las manos de Dios para sanar la lepra de Naamán. Eliseo hizo frotar el hacha de aquel joven cuando se fue al río. Eliseo fue un profeta humilde, fue un profeta fiel a Dios de por vida. Ese fue Eliseo. Ese fue aquel hombre cuando sus huesos tenían vida. Pero ahora los huesos secos estaban allí en un sepulcro, sin esperanza, sin vida, sin aliento de vida. ¿Y cuál era la condición del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, como ya lo he dicho, cada día era afligido por los sirios y los moabitas, quienes invadían, quienes al fin de la lluvia robaban las cosechas. Bandas armadas se aprovechaban del pueblo de Israel. Israel mantenía oprimido, sin guía espiritual, sin un ejército que lo defendiera, sin nadie que saliera en su defensa. El pueblo de Israel estaba propenso a la destrucción. Y muy posiblemente en esta mañana, allí donde estás sentado, te sientas sin fuerzas, te sientes oprimido, te sientes preocupado. Sí, ya está, pero no, ahora ¿qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será del trabajo de mis hijos? ¿Qué será, Señor, de la salud de aquellos familiares y amigos que están internados en un hospital? ¿Qué será, Señor, de las finanzas de la empresa? ¿Qué será de las finanzas familiares? Señor, ¿qué pasará? Y muy posiblemente hoy nos sintamos sin nadie que nos defienda. Pero saben, hay un Dios en Israel. Y hoy podemos preguntarnos, pastor, ¿pero por qué Dios no resucitó al profeta? ¿Y por qué resucitó a un desconocido? ¿Por qué resucitó a un hombre cualquiera y no resucitó al profeta para que hablara la palabra de Dios, para que le diera aliento al rey, para que condujera al pueblo en la obediencia al Señor? ¿Qué quería enseñar Dios a su pueblo? ¿Y qué quiere enseñarnos en esta mañana el Señor a través de esta palabra? Yo pude encontrar 3 enseñanzas cortas. Y yo quiero pedirte que si tienes dónde apuntar, busques dónde apuntar y anotes las 3 enseñanzas que algún día las vas a necesitar. Primera enseñanza. Dios quería decir, el profeta Eliseo murió
pero yo no. El profeta Eliseo murió, pero yo no. Hermano, yo no sé si has quedado sin empleo, pero Dios no ha muerto. Yo no sé si hoy tú estás enfermo, pero Dios no ha muerto. Yo no sé si has tenido que despedir a un ser querido en la distancia, pero aunque ese ser querido haya muerto, tu Dios no ha muerto. Yo no sé cómo está la despensa de tu hogar, quizás está vacía, pero aunque la despensa de tu casa está vacía, tu Dios no ha muerto. Yo no sé cuál es la condición de tu vida en esta mañana. Yo no sé si incluso tus sueños, tus ambiciones, tus anhelos, tus proyectos de vida hoy están muertos, allí como huesos secos. Pero hoy quiero decirte que aunque tus sueños estén muertos, aunque haya escasez en la despensa de tu casa, aunque estés enfermo, aunque estés clamando por un empleo, aunque te hayan dicho la empresa terminó, quedaste sin trabajo, hoy quiero decirte que a pesar de todo eso, tu Dios no ha muerto. Tu Dios vive y vive para siempre. Eliseo murió. Los hombres fracasan, los hombres fallan, los hombres mueren, pero Dios nunca muere. Los sirios invadían al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se sentía amedrentado, pero Dios quería decirle: ustedes no están solos, yo estoy vivo para defenderlos. Y hoy quiero decirle a cada uno de ustedes en esta mañana: Dios está con nosotros. Tú no estás solo. No te sientas abandonado. No sientas que Dios no escucha tu oración. No sientas que Dios se ha ido de tu hogar. No sientas que Dios se ha apartado de esta tierra. No, Dios está con nosotros como su pueblo y está aquí para defendernos en el nombre de Jesús. Iglesia, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Dios quería enseñarle al pueblo que su fe y su confianza no debían estar en el profeta, sino en el Dios que usa el profeta. Y hoy el Señor quiere decirte: no pongas tu fe en el trabajo, no pongas tu fe en el empleo, no pongas tu fe en tu familia, no pongas tu fe incluso en los médicos. Más allá de tener fe, de tener estabilidad, de tener confianza, nuestra confianza debe estar en el Dios de lo imposible. Frente al problema mundial del COVID-19, Iglesia de la Fe, es hora, es tiempo de confiar en Dios. No pongamos nuestra vista en el dinero, no pongamos nuestra vista en los hombres, no pongamos nuestra vista en el problema, pongamos nuestra vista en el Dios de lo imposible. Porque si hoy tus sueños están muertos, tu Dios vive y vive para siempre. Dios quería enseñarle que el profeta Eliseo murió, pero yo no. Pero Dios no estaba muerto. Segunda enseñanza: si Dios pudo usar huesos secos y muertos, ¿cuánto más puede usar a los vivos? Si Dios usó huesos secos, ¿cuánto más puede usar a los vivos? Si Dios usó los huesos de Eliseo para dar vida a un hombre, ¿cuánto más Dios puede usar tu vida? ¿Cuánto más puede usar Dios a Gisela, a Lucía, a Arley, a Nilda? ¿Cuánto más puede usar Dios a Daniel Lester? ¿Cuánto más puede usar Dios a Alex para llevar vida a otros? ¿Cuánto más puede usar Dios mi vida para llevar esperanza a otras personas? Hoy hay gente que se sienta muerta. Hay gente que se siente sin esperanza. Hay gente que se siente sin una luz en el camino. Hay gente en este momento que está tomando la decisión del suicidio. Hay gente que está tomando la decisión de acabar con su vida porque siente que no hay salida. Y es allí
donde tú y yo debemos hacer conciencia en esta mañana que si Dios usó los huesos secos de un profeta, cuánto más puede usarte a ti, que hablas, que caminas, que te mueves, que tienes recursos, que tienes vida, que tienes a Cristo en tu corazón. Cuánto más nos puede usar Dios para que la desesperanza llegue a su fin en la vida de muchos, para que la desunión llegue a su fin en la vida de muchos hogares. Cuánto más puede usarnos el Señor. Posiblemente hoy nos sintamos llenos de temor, nos sintamos incapaces, nos sintamos derrotados, pero ese temor, esa inseguridad, esa derrota, esa incapacidad llega a su fin, porque la presencia de Jesús cambia todos nuestros temores. Tú y yo podemos llevar vida a otros, y esa es la segunda enseñanza. Si Dios pudo usar huesos secos y muertos, cuánto más puede usar a los vivos para llevar vida y vida en abundancia a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu familiar, que en esta pandemia tiene sensibilidad al poder de Dios. Es el momento de llevarles vida. Y la tercera lección que encuentro allí es que el Señor quería decirle al pueblo: no teman, yo los salvaré. No teman, yo los salvaré. ¿Saben, iglesia? La palabra no temas se encuentra registrada en la Biblia 366 veces. ¿Y saben por qué? Porque incluso hay un no temas para el año más largo. Hay un no temas para cada día. Por eso, Alex, cuando abres tus ojos a la luz del día, debes recordar que Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. El Señor te dice: no temas, yo soy Jehová Jireh, el Dios que provee. El Señor te dice: no temas, yo soy Jehová Rafa, el Dios que sana. Cada día el Señor tiene un no temas para nosotros como su pueblo. Y el Señor quería decirle al pueblo de Israel, no temas, yo estoy con ustedes. Y en esta mañana el Señor te habla a tu oído, no importando la condición de tu vida, no importando tus angustias, no importando tus necesidades, no importando el nivel de ansiedad que estás enfrentando en esta mañana. El Señor le dice a su iglesia: iglesia, no teman, yo estoy vivo para defenderlos. Por eso David, el salmista David, en el Salmo 56, en el versículo número 2, vayan conmigo allí al Salmo número 56. Y cuando lleguemos al Salmo 56, quedémonos allí en el versículo número 4. Y mira cómo dice el Salmo 56, versículo 4. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Iglesia amada, no temamos. Confiemos plenamente en el poder de Dios. David dijo: en Dios he confiado, no temeré. Ana, confía en Dios, no temas. Edilma, confía en Dios, no temas. Gisela, confía en Dios, no temas. Edgardo, confía en Dios, no temas. Leslie, confía en Dios, no temas. Pastor Playonero, confía en Dios, no temas. David estaba seguro de que no podía temer porque confiaba en Dios. Nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de proveer a nuestras necesidades, las cuales ignoramos completamente. 1000 maneras tiene Dios para responder a nuestras oraciones. 1000 maneras tiene Dios para cuidar a sus hijos. Y el precioso Salvador
nos enviará ayuda en el momento mismo que la necesitemos, porque la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando aquella mujer no tenía aceite, el Señor envió el profeta para que le diera aceite. Cuando aquel pequeño había muerto, el Señor envió el profeta para que le devolviera vida. Cuando aquella hacha cayó en el río, el Señor envió el profeta para que la sacara de aquel agua. Cuando Naamán tenía su lepra, el Señor puso palabra en labios del profeta para que Naamán fuese sanado. Iglesia de la fe, tengamos confianza y seamos valientes. Dios conoce todas nuestras necesidades. Su poder es absoluto y es garantía del seguro cumplimiento de sus promesas para todos, todos, absolutamente todos los que confiamos en Él. Amada iglesia, no temamos. El Señor está con nosotros. No temamos, porque aun cuando el profeta estaba muerto, Dios estaba vivo. No temamos, no temamos, porque si Dios usó los huesos sin vida del profeta, ¿cuánto más puede usarnos a nosotros? Finalmente, el Salmo 57, versículo 1 dice: ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen todos los quebrantos. Iglesia, amparémonos debajo de las alas del Señor mientras pasa el quebranto del COVID-19. Amparémonos debajo de las alas del Señor mientras pasa el quebranto de esta enfermedad. Amparemos a nuestros hijos debajo de las alas del Señor mientras regresan a clase. Amparemos las finanzas de nuestra empresa, de nuestra familia, debajo de las alas de Dios mientras pasan todos estos quebrantos. No hay lugar más seguro que estar debajo de las alas del Señor. Es verdad, la congoja es ciega y no puede discernir lo por venir. Pero déjenme decirles que Jesús ve el fin desde el principio y en toda dificultad ha dispuesto un medio para proveer alivio a sus hijos. Finalmente, el pueblo de Israel fue liberado. Finalmente, el pueblo de Israel vio la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque aun cuando el profeta estaba muerto, Dios estaba vivo. No pongas tu mente, no pongas tu vista en el empleo, en los amigos, en la gente, en las personas, en el dinero. Pon tu vista en Dios, porque Él vive. Así como Dios usó huesos secos de un profeta, puede usarte a ti para llevar vida a otros. Y hoy el Señor les dice: iglesia, no teman, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Amén y amén. Yo quiero invitarlos para que oremos y para que en este momento, cuando estamos en un hilo entre el estar confinados en casa y poder salir de casa, hoy cada familia de la iglesia de la fe pueda tomar la resolución de decir: Señor, ten misericordia de mí, porque en ti pongo mi confianza, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase todos los quebrantos. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por edificarnos a través de ella. Gracias, Señor, porque sé que tú has ministrado corazones en esta mañana.
Gracias Espíritu Santo porque tú has traído palabra de aliento, de ánimo a muchos corazones que nos sentíamos derrotados, nos sentíamos solos. En algún momento pensábamos como el pueblo que el profeta estaba muerto y que ya todo había terminado. Pero hoy tu palabra nos ha dicho que aunque el profeta esté muerto, tú vives y vives para siempre. En tus manos quiero poner a cada familia que hoy está conectada con nosotros, para que hoy podamos tomar la resolución de ampararnos debajo de tus alas mientras pasan todos los quebrantos. Restaura cada hogar, restaura cada familia, restaura la salud, restaura las finanzas, restaura tus bendiciones espirituales y permite, oh Señor, que hoy hayamos podido entender que aun cuando todo parezca oscuro, aun cuando todo parezca terminado, tú estás vivo. Ayúdanos, Señor, a entender que si usaste huesos secos, puede usarnos a nosotros para llevar vida en abundancia a otros. Y ayúdanos a entender que no temamos, porque en ti hemos confiado y tú pelearás por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amada Iglesia de la Fe, gracias por permitir a este siervo llegar a cada uno de sus hogares y ministrarles en la palabra del Señor. Y recordemos, Señor, ten misericordia de mí, y debajo de tus alas me escondo mientras pasan todos los quebrantos. Feliz sábado. Maranata, Cristo viene. Amén. Pastor, le agradecemos mucho por ese mensaje valioso que ha traído a la iglesia en esta mañana. Dios le bendiga a usted, Dios le bendiga a su familia, Dios le bendiga también su ministerio en la iglesia. Dios le siga prosperando abundantemente. Quiero contarles que llegamos a 38 conexiones, 38 hogares. Solo nos reportaron 18 de ellos y son 69 en esos 18 hogares. Podríamos extrapolar y diríamos que entre 120 y 140 personas conectadas en esta mañana. Así que, Iglesia de la Fe, que el Señor les bendiga también. Si usted quiere abrir el micrófono y expresar gratitud al pastor, sería muy bueno. Si no, puede dejar un mensajito allí también. Gracias, pastor. Gracias, amén, pastor. Amén, hermano. Dios les bendiga. Pastor, gracias, y lo puntuaron con 5.1 el profe. Qué bendición, profe. Le fue muy bien, hombre. Gloria al Señor, gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Ya voy para maestría. ¿Verdad, pastor? Gracias. Gracias por ese mensaje. Amén, hermana Úrsula. Bendiciones a la familia. Tremendo mensaje. Gloria al Señor. Un feliz almuerzo. Hombre, Dios le bendiga, hermano Franco. Dios le guarde. Dios lo bendiga. Amén, igualmente. Saludos a su esposa y a todos. Amén, hermano Franco, Dios le guarde.